Lo sucedido ayer en Ecuador mantiene a ese país en una tensa calma y con algunos hechos de violencia más esporádicos que los de ayer, luego de la terrible jornada que se vivió. Pero el gobierno no ha retomado completamente el control de la situación. Mientras tanto, hay que seguir la historia de los grupos criminales que operan en Ecuador y su relación con el narcotráfico de Colombia y de México para comprender la magnitud del desafío. Son los operativos realizados por militares en Ecuador. Es parte del despliegue tras los hechos violentos de este 9 de enero, cuando decenas de pandilleros salieron a las calles, principalmente en Guayaquil, para tomar una estación de televisión, universidades y para agredir a civiles. Esto provocó que el ejército saliera a las calles tras la declaración de conflicto armado interno del presidente Daniel Noboa. 22 grupos criminales fueron catalogados como terroristas y comenzó la cacería. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. De acuerdo con el más reciente reporte, 329 terroristas han sido detenidos, 5 han sido abatidos, 28 presos que estaban prófugos fueron recapturados y 41 rehenes han sido rescatados, entre ellos 4 policías. Los militares y policías tienen amnistía e indulto mientras realizan labores para combatir a estos terroristas. En cuanto a la situación de los custodios de prisiones y otros funcionarios retenidos en 5 cárceles de Ecuador, se aclaró que no existen rehenes que hayan sido asesinados, mientras que el presidente Noboa informó que deportará a presos colombianos, venezolanos y peruanos, quienes representan el 90% de la población carcelaria extranjera. Se trata de 1.500 reos. Su vecino de Colombia envió militares a la frontera que comparte con Ecuador y se sumó al apoyo contra esta crisis ofrecido por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú. Y es que la crisis de Ecuador está relacionada con los vínculos de esos 22 grupos criminales con cárteles mexicanos. En marzo del 2023, el Informe Mundial sobre Cocaína de la ONU reveló que una parte importante de la violencia en América Latina está relacionada con el narcotráfico y la rivalidad entre grupos aliados locales de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En julio pasado, Annie Milgram, jefa de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, informó que los principales cárteles mexicanos operan con más de 44,000 elementos en más de 100 países alrededor del mundo. Y en el caso de Ecuador, el Ministerio de Gobierno había advertido de los vínculos que existen entre organizaciones delictivas mexicanas y ecuatorianas. Son 2 grupos criminales más relevantes, los choneros y los lobos. El primero hacía negocios con el cártel de Sinaloa, que tiene presencia en Ecuador desde el 2009, cuando enviaba a integrantes o representantes para coordinar la salida de droga a través de aeronaves y lanchas con destino a Centroamérica y Norteamérica. Los choneros son considerados como los primeros en traficar droga en Ecuador. Lo hacen desde la década de los 90 y no solo tuvieron alianzas con el cártel de Sinaloa, también con elementos de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para transportar cargamentos de cocaína desde la frontera colombiana hasta el puerto de Guayaquil. Mientras que el cártel Jalisco tiene 7 años en el país sudamericano. Su alianza es con los Lobos, una escisión de los choneros y que ha copiado las prácticas violentas del cártel Jalisco, de quien recibe entrenamiento a cambio de las rutas para los cargamentos de droga. El Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado advierte que las confrontaciones entre organizaciones ecuatorianas desde 2020 está directamente relacionada al posicionamiento y generación de alianzas entre los Lobos y los tiguerones con el cártel Jalisco. Y bueno, hay un libro de Mario Vargas Llosa que comienza preguntándose cuándo se jodió el Perú. Y nos podemos preguntar cuándo se jodió el Ecuador, por lo menos en estos términos, en términos de violencia y de crimen organizado. Y eso tiene una fecha. Es muy difícil a veces en estos fenómenos poner fechas concretas, pero en este caso lo tienen. Esta crisis comienza hace muchos años, cuando comienza el gobierno de Rafael Correa, que es presidente de Ecuador desde 2007 al 2017. El cártel de Sinaloa llega ahí en el 2009. ¿Por qué llega en el 2009? Porque desde el 2007
Correa, que acababa de llegar al poder con una posición de izquierda, nacionalista, con todas las comillas que usted le quiera poner, hace un acuerdo con la FARC y les permite a la FARC establecer uno de sus campamentos generales que encabezaba un personaje que se apodaba Raúl Reyes en la frontera con Colombia, pero del lado ecuatoriano. Se reúne en ese momento Reyes, se reúne con incluso el secretario de Seguridad de Correa y llegan a distintos acuerdos que pasan, entre otras cosas, por permitirle amplia movilización en ese lugar, por quitar a las autoridades locales y poner autoridades que estén coordinadas con miembros de la FARC, y la FARC llevan con ellos lo que tenían, que es la relación con los grupos criminales. En esa relación con los grupos criminales de la FARC llega el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa llega en 2009. ¿Por qué? Porque se produce en un momento donde está una profunda crisis de los grupos criminales de la FARC y del ELN. Tanto la FARC como el ELN son grupos guerrilleros que participaban en el comercio y en el tráfico de las drogas. Están siendo perseguidos por lo que se llamó el Plan Colombia, que establecen el gobierno de Álvaro Uribe, antes del gobierno de Álvaro Uribe, pero básicamente se desarrolla durante el gobierno de Álvaro Uribe con los Estados Unidos. Entonces trasladan parte de sus operaciones a Colombia, primero para sacar cocaína desde el puerto de Guayaquil y después, en algunos casos, en la zona andina, poner plantaciones e ir llevando su infraestructura. Esa infraestructura es muy golpeada en 2008 con la muerte de Raúl Reyes, el ataque que hace Colombia sobre ese territorio, pero ese ataque que hace Colombia también lleva una virtual ruptura de relaciones entre el gobierno de Correa y el de Uribe, y se le da toda la permisividad al crimen organizado para operar desde Ecuador hacia otros países. Termina, después de 10 años, el gobierno de Correa, llega Lenín Moreno, que era un ministro, uno de los principales ministros de Correa, que rápidamente rompe con este. Pero en ese momento también tiene una gran laxitud con los grupos criminales y en ese momento llega también el cártel Jalisco Nueva Generación. Correa se va al exilio, está prófugo de la justicia, está acusado de corrupción como muchos otros políticos ecuatorianos. Pero lo cierto es que desde ese momento, consecuencia de lo que está pasando en México, de la ruptura del cártel Jalisco Nueva Generación con el cártel de Sinaloa, también se instalan en Ecuador, en Colombia y en Ecuador para tratar de desarrollar sus propias actividades. Desde entonces se produce una lucha abierta de los grupos cercanos al cártel Jalisco, de los grupos cercanos al cártel de Sinaloa, en ese estado. Cuando llega Guillermo Lasso, luego del gobierno de Lenín Moreno, ya hay un abierto enfrentamiento con el movimiento que sigue desde el exilio liderando Correa, pero Lasso es rebasado por los grupos criminales que toman el control de las cárceles y desde las cárceles operan. Aumenta en un año el 220% la violencia y los asesinatos. Se declara en varias ocasiones el estado de excepción, pero Lasso es obligado a renunciar. En noviembre pasado asume el gobierno Daniel Noboa, que derrota a Luisa González, que es la candidata del partido de Rafael Correa. Los grupos criminales inmediatamente lo desafían con 2 fugas, con varios motines en las cárceles y 2 fugas de los 2 principales narcotraficantes, uno de cada grupo criminal. El Fito, cercano a los de Sinaloa, Fabricio Colón, cercano a los grupos del cártel Jalisco. Y se produce esta insurrección criminal que es prácticamente inédita. Pero todo esto comienza con los abrazos, para usar una figura que aquí conocemos muy bien, con los abrazos que da Correa a los grupos de la FARC y a los grupos del narcotráfico.
A partir de ahí, después de 10 años desastrosos de gobierno de Rafael Correa, es cuando se engendra todo esto. Y no está tan lejano de nosotros, no solamente porque ahí estén el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco. Insurrecciones como la que se dio ayer en Ecuador, la hemos visto en México, la hemos visto en Guadalajara cuando se intentó detener al Mencho, la hemos visto cuando fue el Culiacanazo, la hemos visto en varias ocasiones en distintos lugares del país. Claro, México es mucho más grande, es 10 veces más grande en territorio que Ecuador, tenemos 10 veces más población que Ecuador, pero hechos como los que se vieron ayer en Ecuador se han vivido en varias ciudades mexicanas en muchas ocasiones. Y también estamos viviendo la política de los abrazos, que puede tener con el tiempo consecuencias similares a la que tuvo en Ecuador una política similar.